Hoy vamos a conversar con el amigo y hermano, el abogado José Martínez Brito. Cuéntenme, señores. Vamos a hablar de varios temas. ¿Qué es lo que usted no se escucha? ¿Se escucha bien? Cuéntenme. Aquí está José Martínez Brito, abogado. ¿Cómo han pasado estos días? En la lucha. Una cuarentena que ha resultado bastante aburrida, pero al fin y al cabo hay que buscar la manera de sobrepasarla. Así es, Pedro. Bendiciones. Gracias por siempre estar ahí con nosotros. José, cuéntame, ¿cómo estás viendo las ejecutorias en estos últimos días del gobierno en cuanto a dar respuesta a todo esto del coronavirus? Mira, yo he visto que en la República Dominicana lamentablemente hay decisiones que se están tomando que no necesariamente son sinceras y es algo de lo cual yo me siento muy decepcionado. Porque podemos iniciar cada una de las medidas, tomando cada una de las medidas que están supuestamente direccionadas hacia la clase media y ninguna de ellas realmente está causando un impacto real. Por ejemplo, en el tema de la energía eléctrica, que se ha establecido que las distribuidoras no podrán hacer los cortes de la energía eléctrica por falta de pago. Sin embargo, a falta de o por existir una imposibilidad de ir a leer el contador, el contador de cada una de las viviendas o de los negocios, se está haciendo un prorrateo del consumo. Entonces, al día de hoy hay personas que están recibiendo facturas de las distribuidoras eléctricas con consumos iguales al consumo que habían tenido el mes anterior o el anterior, aun cuando no han operado esas empresas. Cuando están llevando esas quejas a la Superintendencia de Electricidad, lo que ha estado ocurriendo es que se les establece que han sido legales la facturación, que es legal la facturación en base a ese articulado que establece que cuando existe una imposibilidad de ir a leer de leer el contador, pues que se puede hacer un prorrateo de las facturaciones. Entonces, esa es una de las medidas principales y no está causando realmente efecto, porque al fin y al cabo no te van a cortar la luz, pero te están cobrando una factura que vas a tener que pagar eventualmente, que es sumamente alta relacionada con el real consumo que estás teniendo. ¿Cómo hacer frente a todo esto viendo que hay cosas que no las han previsto o que se hacen, como decimos popularmente, los chivolocos? ¿Cómo nosotros podemos ser parte de que estas quejas que afectan a los más vulnerables, poder alzar esa voz y defender para que esto no siga sucediendo? Tú sabes que yo creo que los más vulnerables están siendo atendidos de forma debida por el Estado Dominicano. En los diferentes programas que se han generado han ido directamente a atacar ese flagelo, a proteger la seguridad alimentaria de un grupo de ciudadanos que no necesariamente la tenían. Entonces, es ahí a lo que me refiero. Yo creo que al final todos pagamos impuestos, todos somos parte del Estado, todos debiéramos tener la misma atención del Estado. Bajo ninguna circunstancia repudiamos los esfuerzos que está haciendo el Estado para contrarrestar los efectos del coronavirus en las clases más necesitadas. Pero también necesitamos atención, la clase media, la clase emprendedora, los que son los principales generadores de empleos en la República Dominicana, que si tuviesen una buena participación en estas políticas públicas en pos de la protección de la seguridad económica y la seguridad alimentaria y de salud de la clase media, pudiesen mantener empleos que hoy no tuviese que asumir el Estado como tal. Entonces yo creo que cómo somos parte, cómo nos hacemos parte, tenemos que ser críticos de todas formas. Para mucha gente en esta época lo necesario es hacer silencio y solamente apoyar al Estado en lo que el Estado está haciendo. Y yo le digo, no, o sea, en este momento también debemos hacer las críticas del lugar, también debemos exigir. Si no lo hacemos ahora, ¿en qué momento es el preciso para la clase media, la clase emprendedora, los profesionales independientes, hacer sus reclamos también al gobierno?
Estos programas, vemos los de la tarjeta Solidaridad, vemos el programa FASE, que es para la garantía de los obreros, podemos decir en su mayoría, que son los que están en el sector zona franca, que se acogen a este plan FASE. Los empleados públicos que todavía siguen, se le va a pagar su salario igual. ¿Cómo ves todo esto en relación a programas o acciones que han tomado otros países de la región? Yo entiendo que cada país es diferente y cada necesidad de ciudadanos son diferentes. Yo entiendo y repito que el Estado, en cuanto a lo que tiene que ver con los más desposeídos, ha estado tomando iniciativas que vale la pena perseguir y darle seguimiento. Eh, esa es mi posición. Nosotros no somos un Estado rico. Obligatoriamente vamos a tener fallas, vamos a tener personas a las que no llegaremos, como un Estado pobre relativamente que somos, o en vías de desarrollo. Sin embargo, repito que el Estado no está tomando las medidas del lugar para proteger a toda la sociedad dominicana. Yo incluso te daría otra situación que significaría cero costo para el Estado. Sin embargo, resolvería un problema grave que tiene también los sectores medios de la República Dominicana, como es el hecho de que actualmente todos están recibiendo de los colegios privados su solicitud de que se haga el pago del año por adelantado. Si el Estado, en un momento como este, obliga a los colegios privados, no solamente a los que quieran hacerlo, porque en el caso mío, el colegio donde tengo mi hija decidió hacerlo así, ha prorrateado las cuotas para que uno pueda pagarlo más adelante, pero no todos los colegios privados lo están haciendo. Entonces, si por una disposición gubernamental se obliga a los colegios privados a no exigir el pago de la colegiatura completa o a no exigir el pago inmediato de la reinscripción para poder guardar el cupo de los niños, eso sería la solución de un gran problema que tiene la clase media actualmente. Porque solamente el que tiene hijos sabe la preocupación que surge al momento de tener que pagar la reinscripción o pagar la colegiatura completa del año próximo, no tenerlo y arriesgarse a que tu hijo pierda la colegiatura de ese año porque no tenga cupo. Entonces, esa es otra de las medidas. Yo incluso también me gustaría comentarte sobre la medida del anticipo y la suspensión del pago del anticipo en este momento, que para mí no es sincera esa medida. ¿Por qué no es sincera? Y es sencillo. El anticipo es un impuesto que se paga por adelantado en base a la proyección que tiene tu negocio de producir dinero durante ese mes. La proyección se hace en base al mes del año pasado, ese mismo mes, pero del año anterior. O sea, que ahora en abril estaríamos pagando un anticipo en base a lo que produjimos en abril del año pasado. Pero es evidente que este año no habrá producción en abril, como tampoco la hubo en marzo. Entonces, si no la hay, entonces, ¿qué es lo que realmente me está suspendiendo? Me estás diciendo que me vas a suspender el pago del anticipo, pero es que, ¿qué anticipo podrías tú pagar por un mes sin ningún tipo de actividad? ¿Cómo nosotros podemos en este tiempo, personas que tenemos cierta influencia en las redes sociales, ayudar a, número uno, nuestros seguidores que están en sus casas igual en cuarentena, pero que pueden tener ansiedad, pueden desesperarse por cualquier situación o pueden tener una situación de emergencia estando nosotros en cuarentena y en toque de queda a partir de las 5 de la tarde? ¿Cómo ayudar nosotros con nuestras redes sociales? Yo creo que de hecho tú estás haciendo una gran labor y lo está haciendo el Nuevo Diario también, generando contenido para que la gente pueda tener entretenimiento en sus casas y pueda permanecer en casa, que es lo más importante, porque solamente hay una forma de detener esta pandemia y la única forma de hacerlo es permaneciendo en casa y guardando el distanciamiento social.
Generando contenido, los influenciadores y los medios de comunicación por las redes sociales hacen que a las personas se les haga más fácil estar en sus casas, pero también los negocios que están generando ahora nuevos mecanismos para entrega por delivery a todos sus clientes, eso también ayuda a que las personas permanezcan en casa, pero también llamando la atención a los ciudadanos, dándoles información veraz. Yo creo que es tiempo, y este es el momento preciso, para llamar la atención a aquellos influenciadores que se la pasan subiendo noticias falsas, porque esto es grave. De hecho, en momentos como este es un delito promover información falsa, porque estás llamando al caos y dañando el orden público. Entonces, es innecesario e importante que empecemos a confirmar la información que nos llega antes de publicarla, porque podemos crear pánico, caos, y esto degenerar en una crisis social en la República Dominicana que finalmente dañe la paz de todos. Esto ha pasado en varias ocasiones, incluso con el tema de los supermercados, estableciendo que se va a definir un toque de queda de 24 horas. La gente sale corriendo a los supermercados a gastar sus ahorros, a comprar innecesariamente, los supermercados llenos de personas, y ahí vienen los focos de contaminación. Si empezamos a confirmar la validez de la información, ese tipo de cosas no sucederían. Hemos visto en los supermercados la gran cantidad de personas que podemos decir no guardan el distanciamiento social, las mismas autoridades que dirigen y que están fuera de los supermercados. Hemos visto poca previsión a todo lo que está sucediendo allí. Estaba viendo un estudio hoy de qué sucede cuando una persona con coronavirus estornuda en un supermercado. Y dicen 4 universidades que esto tiende a durar más por los ventiladores y porque es un lugar cerrado, y que por eso se recomienda el uso de mascarilla. Yo fui al supermercado hace como 16 días y a ciencia cierta yo no vi la mayoría de las personas tomando las precauciones que debería de tener, pero tampoco vi a los propios que dirigen el supermercado exigiendo. Vi muchas personas sin mascarilla, sin guantes, etcétera. Entonces, esta situación, ayer mismo, en el Nuevo Diario publicamos cómo estaba el mercado, que estaba lleno. Abarrotado. Abarrotado y ya tú sabes, un día normal, más que un día normal. Pero también estaba viendo hace un momento en Twitter un video de una señora, no sé si lo viste, una joven que estaba discutiendo, una discusión acalorada ella sola con un policía, y tú veías la persona que estaba grabando todo el entorno del supermercado, y eso estaba, o sea, sin ninguna previsión, y así muchos barrios. Entonces, ¿no temes tú que esta pandemia cause más estragos en República Dominicana? Mira, el dominicano se caracteriza por no respetar las reglas. Una parte de los dominicanos se caracterizan por no respetar las reglas. Pero la razón por la que principalmente no están respetando las reglas es porque entienden que lo que le está diciendo a las instituciones del Estado no es cierto. Aquí hay una crisis de credibilidad a las instituciones públicas, y esa crisis de credibilidad hace que los dominicanos no las respeten. Hasta hace poco los supermercados no obligaban a sus clientes a entrar con mascarillas y guantes. Ahora sí lo están haciendo. Sin embargo, y los bancos, sin embargo, el tema no es tanto la mascarilla, es el distanciamiento social. Tenemos que hacer ese distanciamiento. Yo fui al supermercado hace 2 días aproximadamente y había una discusión fuerte de una señora que estaba pagando en la caja, y otra señora fue normal, como cualquier otro día en el supermercado, y empezó a colocar su compra antes de que terminara de avanzar la compra de la señora. Y esto generó una discusión.
los ánimos están caldeados, la gente está que se molesta por cualquier cosa. Yo vi el video de esa joven que incluso la vi que rompió una botella y trató de amenazar al policía con la botella. Esto es porque los ánimos de la gente están caldeados en momentos como estos. La gente está harta de estar en su casa. Cuando salen con el cuchillo en la boca, salen dispuestos a lo que sea. Y esto es algo en lo que nosotros los influenciadores y el gobierno, el Estado y los funcionarios del Estado deben ayudar, brindando paz a los dominicanos, para que los dominicanos entiendan que aquí que no existen razones para tener los ánimos tan caldeados como lo están teniendo. Pero seguimos con que si la República Dominicana va a tener una repercusión mayor que los demás países. Es normal que aquí en República Dominicana estemos viendo un colapso del sistema de salud que todavía no ha llegado, pero que viene en camino. Y el colapso no se ha dado en habitaciones todavía, pero sí se ha dado con el tema de la preparación de los médicos para enfrentar este virus. O sea, las mascarillas, los trajes que deben utilizar, las caretas, los ventiladores. En República Dominicana teníamos apenas 347 ventiladores hasta hace unos días y en otros países se espera que el 20% de la población dominicana se contagie con el COVID-19. Si te das cuenta, son 2 millones de personas. Entonces, ¿en qué momento con 347 ventiladores y con aproximadamente 600 camas vamos a poder atender a todo el mundo? Luego vemos la discusión de Luis Abinader de que si él podía poner o no una carpa con un hospital móvil y si el Estado se lo aceptaba. Yo creo que es un momento de unidad nacional, es un momento en el que todos debemos ponernos de acuerdo para tratar de paliar la situación lo mejor posible. Y el único que puede lograr esa unidad nacional ahora mismo es el presidente de la República, Danilo Medina, porque los demás siendo candidatos no van a recibir el apoyo de todo el mundo. Sin embargo, Danilo tiene ahora esa responsabilidad de recibir con gusto a los miembros, a los agentes de la oposición que puedan venir a aportar, que puedan hacer aportes, tanto Leonel Fernández como Luis Abinader, Guillermo Moreno, entre otros candidatos. Que todo aquel que traiga aporte sería bienvenido, o debería ser bienvenido. Hoy vi a Leonel Fernández hablando de ese tipo de actividades, de reunirse, en el Grupo Puebla. El Grupo Puebla son una agrupación de expresidentes y de líderes mundiales de ideología progresista, de izquierda, y ahí vimos a Leonel Fernández que dice participando. Entonces, en ese grupo está Lula Silva, son varios presidentes allí que buscan hacer una conferencia internacional para buscar soluciones en cada uno de los países. ¿Qué ha pasado en República Dominicana? Hay una lucha de egos aquí que impide que el liderazgo nacional se reúna. Me parece que sí. Es una lucha de egos y también una lucha por la aceptación de los dominicanos en base a cómo están asumiendo cada uno la crisis. Nosotros tenemos 3 candidatos principales. Tenemos a Luis Abinader, a Gonzalo Castillo y a Leonel Fernández. De Leonel Fernández no podemos esperar mucho porque Leonel Fernández tiene ya más de 60 años. Está en el rango de las personas con más riesgo de poder perder la vida si se contagian con el COVID-19. Entonces, de Leonel, estas vistas que está haciendo de forma electrónica o tecnológica es lo único que él puede hacer. No podemos pedirle más. Gonzalo Castillo y Luis Abinader tienen esa tendencia a ser más operativos. Gonzalo Castillo, con su personalidad, se ha tirado a las calles, sin importar el tema del COVID-19. Lo vemos arriesgándose, él mismo haciendo llegadas a sectores para hacer las fumigaciones con su ropa de helidosa. Tenemos a un Gonzalo Castillo que envía aviones a China a buscar pruebas. Tenemos un Gonzalo Castillo invirtiendo mucho dinero en lograr que se note y se vea que él está haciendo cosas en pos de la República Dominicana. Es por esto que posiblemente su popularidad aumente.
De Luis Abinader, yo creo que Luis Abinader tiene que bajarle un poco a la oposición y ser un poco más servicial. Y esto generaría una posibilidad de que el gobierno acepte con más humildad las cosas que él puede traer, que no está pasando a sí mismo, no está pasando ahora mismo. Entonces, Luis Abinader ha tenido también que invertir dinero. Esto de los hospitales y las ambulancias que ha querido llevar a donde cada una de las alcaldías es una iniciativa interesante. Sin embargo, esta iniciativa posiblemente esté siendo mal direccionada, porque las alcaldías no necesariamente son las que deben recibir estas ambulancias. Aunque las ambulancias de las alcaldías, luego esa alcaldía puede ponerlas a disposición del Ministerio de Salud Pública, entiendo que esa donación debe hacerse directamente al Ministerio de Salud Pública. Igual con las pruebas del COVID-19, en la cual se hablaba en un momento que Luis Abinader quería hacer uso discrecional de esas pruebas. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Entiendo que es el Estado quien debe definir dónde van esas pruebas, porque es quien tiene los números para poder determinar dónde hacen falta. Igual con los medicamentos, las mascarillas, absolutamente todo lo que se quiera aportar en términos de paliar esta pandemia. Entonces tenemos esos tres candidatos principales, Luis Abinader, Gonzalo Castillo y Leonel Fernández, luchando por el escenario, luchando por estar en el spotlight y luchando porque los dominicanos valoren esos esfuerzos que están haciendo. Sin embargo, al que considero que está siendo más humilde ahora mismo, y es por esto que ha recibido un acercamiento del gobierno mayor, es a Leonel Fernández, que ha estado haciendo propuestas y además ha estado estableciendo cuáles son las políticas públicas del Estado que han estado funcionando en República Dominicana. O sea, ha estado dándole el crédito al gobierno dominicano. En el caso de Luis Abinader, creo que se ha centrado más en establecer lo que está mal antes que poder aportar a la causa. Este análisis que haces respecto a la coyuntura política me invita a preguntarte, tú como candidato a diputado en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, ¿qué estás haciendo? En el sentido de que se ha visto limitado el acceso de poder hacer una campaña, de poder llegar a la gente, de tener ese contacto, lo que habitualmente se hace en una campaña política, que es un mano a mano, visita casa por casa o cara a cara, reuniones, concentraciones, meeting, caravanas, todo esto está ya prohibido. Sería una actitud totalmente imprudente por quien se atreva a hacer esto. Entonces, ¿qué estás haciendo para poder llegarle a la gente a pesar de que estamos en esta situación de pandemia? Mira, las redes sociales en estos casos y los social media ha estado dándonos herramientas para poder trabajar y acercarnos. Este momento, yo creo que incluso hasta hace más factible que nosotros los candidatos que tenemos una plataforma digital poderosa o medianamente poderosa, podamos tener más acceso a llegar al votante. A los demás, en el caso de los que no tienen esas plataformas digitales que llegan a la población dominicana, les está tocando de todos modos acercarse a los barrios y tomar acciones que desde mi punto de vista ciertamente son arriesgadas e irresponsables, pero que no dejan de ser necesarias, porque cuando un candidato va a apoyar una comunidad, aunque la actitud y la actividad es irresponsable, la verdad es que necesitan la ayuda. Entonces, tenemos digamos, una dicotomía entre si es más necesaria la ayuda que la exposición y el peligro de esos candidatos. Yo, por mi parte, lo único que estoy haciendo es publicidad digital y estamos tratando de conversar, así como lo estamos haciendo ahora, con el electorado y de forma tal que puedan conocernos y tratar de sustituir el mano a mano con este tipo de interacción digital. ¿Qué tan efectivo te ha resultado esto? Bastante efectivo. Ahora mismo todo el mundo está pegado a sus teléfonos, revisando las redes sociales. Yo creo que
mucha gente muchos candidatos no le están prestando la debida atención a Facebook y a Twitter, están muy centrados en Instagram, aun cuando Instagram es una de las redes sociales con menos público en la población dominicana. Entonces, me está resultando siempre y cuando lance mi publicidad digital desde Facebook. Facebook tiene los votantes ahí. Ahí está la masa, como dicen. ¿Qué tanta interacción estás recibiendo en tu cuenta? Bastante interacción. El engagement ha sido bastante alto y la gente incluso está interactuando ahora más que antes. Imagino que será, como te comenté antes, por el tema de que ahora están pegados al teléfono todo el tiempo, tratando de entretenerse, están en casa, tienen más tiempo. Entonces, están interactuando muchísimo más ahora que antes. José, estamos viendo una petición por parte de un gran colectivo de ciudadanos y de sectores importantes de la productividad nacional que piden que las AFP den un porcentaje. Hay sectores que piden un 10, un 20, un 30%, hay otros que piden un 50% de las cotizaciones individuales, los ahorros individuales que tiene cada uno de los empleados o que en algún momento estaban cotizando y tiene ahorros allí. ¿Cuál es tu posición al respecto? Mira, yo estaría totalmente de acuerdo. Sin embargo, a veces hacer propuestas populistas que no conlleven una solución a la burocracia que amerita tomar una decisión como esta, vendría siendo un engaño a la sociedad dominicana. Por ejemplo, es bueno que los dominicanos sepan dónde está su dinero. El dinero de las AFP no está en un banco, no se encuentra líquido en algún lugar. Este dinero ha sido invertido en la República Dominicana, ha sido invertido en el Banco Central, en bonos de la República Dominicana. Entonces, esto es una irresponsabilidad, de hecho, porque no necesariamente debe ser la inversión en el mismo Estado dominicano. Ahora mismo, los fondos de la AFP los tiene el gobierno. Eso es bueno que lo sepan, lo tiene el gobierno. Por tanto, el gobierno nunca va a promover una iniciativa como esta porque el desembolso saldría del mismo gobierno. O sea, las AFPs tendrían que solicitar la restitución o la venta de esos bonos en el mercado internacional para poder restituir este dinero o la cancelación de los mismos en el Banco Central. Entonces, para hacer esto también esto conllevaría una modificación a la ley. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo diría que el 20% podría entregársele a los empleados de la República Dominicana. Pero, a ver, dice, la mayoría de los dominicanos no saben dónde está. Estoy tratando de ver lo que están comentando. Claro, ese es el problema. No saben dónde está ese dinero. Ese dinero está en el mismo Estado dominicano. Entonces, sí me gustaría que se entregue, que se pueda variar la ley, que se pueda modificar la ley para que esto sea una posibilidad, porque obligatoriamente habría que modificarla. De hecho, hay dos diputados que ya presentaron propuestas para la modificación de la ley. Lo hizo Pedro Botello, uno de ellos que recuerde yo, interpuso esta modificación a la ley. Pero conlleva, como les dije, una burocracia que no es inmediato. Si se hace ahora y hay voluntad política y se modifica la ley en este momento, es muy probable que de aquí a un mes y medio podamos tener un desencaje de esos fondos del 20, el 30%, lo que sea, para los trabajadores de su fondo de pensión. ¿Tú estás de acuerdo que se haga? Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es una propuesta que ya hice hace aproximadamente 15 días. Dentro de todo esto que está sucediendo, vemos un sector que no ha sido prácticamente cubierto con esta sombrilla de los programas que ha hecho el Estado Dominicano en favor de muchos sectores, específicamente los más vulnerables, que son los trabajadores independientes, los profesionales independientes, los emprendedores. ¿Qué medida podemos nosotros como jóvenes proponer para que estos sectores que todavía no han sido tocados puedan tener
un alivio en todo esto de la pandemia del coronavirus? Yo creo que lo principal es poder sustituir gastos por servicios. Brindarle a esos profesionales independientes que no tienen un salario, que no tienen TCS, que regularmente tienen que pagar su seguro ellos mismos, suspenderles los pagos, como por ejemplo del IRS, del impuesto sobre la renta, también suspender los pagos de la TCS de los pocos empleados que puedan tener, suspender también completamente los pagos de las cuotas bancarias, que actualmente se hizo un llamado a todos los bancos para que sí lo hicieran. Sin embargo, si tú llamas a tu banco, te das cuenta de que tienes que cumplir una serie de requisitos para que se te puedan posponer o prorrogar tus cuotas. Yo creo que no debiera existir requisitos para esto. Debiera ser incluso automático, no solicitado por el cliente. Automático para todo el mundo, una suspensión del pago de los préstamos de vehículos, de los préstamos inmobiliarios y también de los préstamos personales. Esto es un mecanismo que puede ayudar a los profesionales independientes, pero también lo que te establecía de las escuelas, de los colegios privados, tratar de brindarle un apoyo, posiblemente, bueno, cada año todo el mundo tiene derecho a una restitución en la DGI de unos fondos que tienen que ver con educación. Eso muy poca gente lo sabe. Al final de año, al cierre del año fiscal, usted va a la DGI y usted solicita el reembolso de una cantidad de dinero que va reservada para los estudios de sus hijos. Y usted tiene que presentar la prueba de que sus hijos están estudiando, de que tiene hijos primero, segundo, de que sus hijos están estudiando y le hacen ese reembolso. Una forma de ayudar ahora mismo a ese sector independiente actualmente es facilitar el reembolso de esos fondos para que se puedan pagar las escuelas y así por el estilo. Igual en los comercios se está dando mucho aumento de precios, aumentos desproporcionados en los precios de los productos de la canasta básica. Y yo creo que Proconsumidor también tendría un rol preponderante en esto, en verificar que aunque los precios suban y bajen de acuerdo al mercado, y es lo que yo propongo, que el mercado se le permita fluctuar, pero que no existan personas que traten de hacer fortuna en momentos de crisis como estos. O sea, una persona que gane un 30% de su inversión, un 30% de ganancia, está más que bien. Pero cuando tú ves productos que al otro día de iniciar la crisis ya valían 4 veces lo que valían en inicio, esto ya te das cuenta que que de lo que se trata es de una especulación maliciosa por parte de muchos empresarios para hacer fortuna de todo esto. Hablando de la especulación, hay un tema interesante que tiene que ver con las mascarillas y mascarilla, insumos médicos, específicamente los que son más utilizados por la misma población. Ahora se están utilizando muchas mascarillas, muchos guantes desechables. Estos han subido sus precios hasta un 500%, me atrevo yo a decir. Al inicio tú comprabas una mascarilla a 36 pesos, 40 pesos. Hoy una mascarilla normal quirúrgica, estoy hablando de las quirúrgicas, no de la N95, hoy te cuesta el doble. Hoy te cuesta 75 pesos, hoy te cuesta 60 pesos. Las N95 en China cuestan $3, como dice Luis, pero en China te costaban 90 y 70 centavos. Hoy Exactamente. te cuestan $3 en China, en la fábrica. Así es. Y traerla aquí, puestas aquí, te deben de salir aproximadamente en 5 o 6 dólares. Como está todo esto, porque si la traes por barco, mucho más barata, si la traes, pero nadie está esperando barco. Todos los pedidos se están haciendo vía avión por cualquiera de las compañías de flete, valga la cuña, FedEx, DHL, etcétera. Entonces, estos precios, podemos ver una queja de la oposición y de muchos sectores y una defensa del gobierno, decir que en una licitación de 1.500 millones,
vemos al ministro decir el que me la tenga a esos precios que ellos están diciendo que me la traiga, que se la voy a comprar todas. Y en cierta parte, él tiene razón en lo que dice. Hay una especulación enorme, inclusive en otros países. En todos los países se está ocurriendo. ¿Cómo lidiar con todo esto? Vi una noticia de RT que dice que Estados Unidos usa técnicas del lejano oeste para poder tronchar el camino y a que otros gobiernos puedan comprar, específicamente Francia, Alemania, que puedan comprar para que se la vendan a ellos las mascarillas. Entonces hay un tema con todo esto. ¿Qué hacer en contra de esta especulación que se ha convertido en un negocio millonario? A mi entender, en momentos de emergencia como este, el Estado debe hacer compras directas. No me parece que deba mediar, no me parece que deba propiciar la mediación de otros empresarios. Compra directamente al país, al Estado, manda sus aviones pagados por el Estado y siempre va a ser muchísimo más barato. El Estado actualmente pudo esas mascarillas en $1.60, sin problema. Pero si las comprara directamente, entonces, ¿qué están haciendo? Están permitiendo que empresarios que tienen el capital compren las mascarillas a unos $60 y las vendan entonces aquí en $8 o $9. Entonces, aunque esto es supuestamente para tratar de que la economía no se mantenga, de que la economía no tenga una paralización, esto lo que está generando es un gasto público que va más allá de lo normal y que entonces es dinero que hace falta para luego uno poder asistir a los dominicanos que se encuentran en una situación precaria. Entonces, esa sería mi propuesta como dominicano, como candidato y como comunicador. El Estado debe comprar directamente al productor para de esta forma comprar al precio real y no tener que vivir la especulación. Mira lo que pasó en INAIPI. En INAIPI pasó exactamente lo mismo, pero ¿por qué tiene el Estado que comprarle a un intermediario una lata de salsa cuando pudiese comprársela a la misma productora? O sea, vamos a poner el ejemplo hasta con nombres si queremos. Si el Estado compra una lata de salsa La Famosa a un tercero intermediario, obligatoriamente se la van a vender más cara que lo que se la vendería la empresa La Famosa al Estado directamente. Entonces, incluso el Estado pudiera establecerle a estas empresas la reducción de impuestos. Mira, tú me tienes que pagar este mes de impuestos $20,000. De esos $20,000, tú solamente me vas a dar $5,000 y $15,000 que faltan, me los vas a dar en productos de tu empresa. Y de esta forma, entonces, preparar para los dominicanos que están en una situación precaria en términos alimentarios, cajas para poder llevarles esa comida durante un mes. Pero no lo hace de esta forma. Sigue tratando de mantenerse con el mismo mecanismo de una situación normal. Un suplidor del Estado que te vende a sobreprecio, que en momentos como este acapara todo el producto y que luego entonces te vende con una especulación a tope. Entonces, eso es lo que yo entiendo que debe hacer el Estado en situaciones como estas. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos Robinson Payano y que sean los organismos del Estado que se encarguen de hacer los kits. Dice Pedro, claro que sí. Así mismo, eso es precisamente lo que estábamos proponiendo. Dice Cielo Martínez, ¿qué opinas de las aglomeraciones en los supermercados de RD, donde ciudadanos no respetan el distanciamiento social? Ya hablamos de eso. Sí, aunque es bueno confirmar en ese sentido que lo que tenemos que cuidarnos es de las informaciones falsas. No sigamos informaciones falsas para no estar llenando los supermercados innecesariamente y gastando nuestro dinero innecesariamente. Dice, es que el país no está quebrado, el Estado puede comprar directamente. Eso es un abuso de poder, dice por ahí Juan Carlos, está conectada a Diosa, otra vez con nosotros, el licenciado Luis, Pedro, Robinson, dice Karen 22, 25, 17. Exacto, Pedro, José, una pregunta. No que el Estado, bueno, se quedó ahí. Y N. Félix dice, ¿por qué
razón de todo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codician algunos, se extracción de la fe y fueron transportados del mundo de muchos dólares. Así Traspaso de es. muchos dólares. Dice, hola, Bobby. Fulcar dice, hola. Francisco dice, hermano, en La Victoria acaba de morir una persona por el coronavirus. Ahí te mandé el video al privado. Eso pasó ahora mismo, dice Francisco. Envíanos todo eso. Sobre las cárceles es un tema importante e interesante. En República Dominicana, en momentos como este, debieran prohibirse las visitas a las cárceles, precisamente porque ellos que están ahí confinados tienen un mayor peligro. Yo sé que para el tema de La Victoria se ha creado un hospital móvil, a donde están trasladando a los presos que dan positivo con coronavirus. Yo tengo conocimiento de que lo están haciendo. Y no tengo conocimiento de que haya muerto alguno. Si este amigo que te manda el video dice que murió una persona, eso tendríamos que verificarlo, porque el Estado no ha dado información sobre esto. Y yo ahora mismo prefiero siempre creer en el Estado más que en los bulos. Entonces, vamos a tratar de los que tengan familiares guardando prisión, no visitarlos, porque al visitarlos estaríamos llevándoles el virus y enfermando casi ipso facto a toda la población carcelaria en ese momento. Entonces, vamos a ser más respetuosos en ese sentido. Bueno, yo acabo de recibir el video de La Victoria, gracias a mi hermano El Bagre, que me mandó ese video. Dice 100% de acuerdo con la no visita a cárceles en medio de esta pandemia. Y mira, yo vi un video ayer y antes de ayer de las visitas a La Victoria y yo dije, Dios mío, la gente está loca. Porque no hay otra forma de describirlo. Sinceramente, no hay otra forma de describirlo. Dice, necesitamos jóvenes como ustedes que tomen control de este país, personas que piensen en el bien de los demás antes del propio. Muchísimas gracias. Infeliz, dice, Infeliz. José, hay un tema interesante que tiene que ver con los dólares en la República Dominicana. Tú acabas de decir que es momento de hacer compra directa, estado a estado, estado fábrica, etcétera. ¿Cómo será el proceso de esta pandemia en cuanto a los dólares? Tenemos, número uno, el 25% de las remesas ha disminuido. El sector turístico, que trae muchas divisas también al país, está prácticamente en cero. Entonces, ¿cómo reponernos luego de esto? Porque el dólar va a aumentar, si sigue la cosa como está, y van a estar escasos. ¿Qué estrategia podemos nosotros tener para todo esto? Mira, yo creo que parte de lo que es hablar a futuro en la República Dominicana es reconocer que vamos a tener una crisis de magnitudes mayúsculas. De magnitudes mayúsculas. Y yo creo que es parte de la solución del problema aceptar que lo tenemos, que tendremos esa crisis económica. Desde ahora debieran estar poniéndose ya los mecanismos de control para el dólar, para la compra de dólares, para que personas no empiecen a acaparar dólares, porque esto siempre pasa en las crisis. República Dominicana es famosa haciendo especulación con la tasa cambiaria. Y principalmente son funcionarios. Recordemos esto que ocurrió en República Dominicana en el gobierno de Hipólito Mejía, que fue precisamente ese lo que dio pie a la crisis mayor, que un grupo de funcionarios empezaron a acaparar dólares y de esta forma destrozaron la economía dominicana. Entonces, desde ahora debiera el Estado ir tomando medidas al respecto para no descapitalizarse en términos del dólar. Pero si ya sabemos que viene una crisis y conocemos que esto está pasando en todas partes del mundo, lo que tenemos es que actuar actualmente
como si fuese una crisis. Vamos a reducir el gasto público, vamos a reducir el gasto corriente, vamos a reducir los salarios, porque eso se puede hacer. La gente cree que no, pero claro que se puede. Reducir los salarios de los funcionarios públicos es una necesidad en este momento. Aquí hay funcionarios que no están teniendo ningún problema para cobrar su salario de $1.000.000, $1.500.000. Sin embargo, los empleados en la República Dominicana están recibiendo cartas de suspensión de sus empleos. Entonces, ¿por qué el Estado no hace una suspensión de los salarios también a los empleados públicos? A los de alto nivel, no me refiero a los empleados de bajo nivel, sino a los de alto nivel. Los senadores y diputados en momentos como este no deben cobrar viáticos, no deben cobrar gasolina, no deben cobrar las cuotas extraordinarias que cobran para para ese populismo rampante que vivimos en República Dominicana. Aquello como lo de las habichuelas con dulce, los barrilitos y todo esto. Debe suspenderse absolutamente todo para los funcionarios del Estado que son de alto nivel y que ganan por encima de 100,000 pesos. Incluso esto debería ocurrir también con los empleados, con los funcionarios públicos de alto nivel del sector bancario, del sector financiero, del sector de divisas, del sector seguros. Las AFPs en este momento no debieran colectar beneficios y los beneficios debieran ir directamente a fondos especiales para asistir a los dominicanos. Entonces, todas estas cosas son las que en momentos de crisis como esto pueden hacer la diferencia, pero no las estamos haciendo. El Estado está cubriendo y protegiendo más a los grandes capitales que realmente a quienes necesitan la protección. Interesante, vamos a leer. Dice Ona, no entiendo eso, ¿por qué salió un video de la cárcel cuando los presos no podían tener visita? Todos los presos tienen celulares en la cárcel de La Victoria. Así es, ellos grabaron un video diciéndole que no los visiten. Eso fue un video que salió de una cárcel de la República Dominicana en el que los presos decían, no nos visiten, no vengan, no los queremos a ustedes aquí, pásense ese tiempo en su casa, quédense en casa, nosotros nos quedamos, estamos tranquilos aquí adentro. Eso es lo que debieran hacer todos, pero ¿qué pasa en La Victoria? En La Victoria tú tienes una corrupción que se ha mantenido durante todos los años del mundo, en el que no hay comida para que los presos tengan que comprar la comida a otros presos y a funcionarios de la misma cárcel, en el que las visitas conllevan el traer medicinas e insumos que no los hay en la cárcel, que no se los proporcionan, que hay que pagar hasta la cama en la que vas a dormir. Entonces tú dices, bueno, en Alaska hay personas viviendo en una celda, solos ellos, pero hay otros que no tienen ni siquiera una cama donde dormir y están obligados al hacinamiento. Esos están más propensos a contagiarse con el coronavirus. Pero si tú tienes esta corrupción en una cárcel durante tantos años y ahora quieres retirar esto, va a pasar lo que pasó ayer, un motín donde secuestraron personas, donde secuestraron guardias de la cárcel y los presos solicitando que se les visite. ¿Por qué estos motines no ocurren en las cárceles que son nuevo modelo? Porque en estas cárceles la comida está asegurada y las atenciones a los presos están aseguradas. Entonces es lo que debiéramos hacer con todas las cárceles ahora. Había una persona que me decía que esto va a terminar con la construcción de la Nueva Victoria, pero la pregunta que yo me hago es, si tú no has logrado luchar efectivamente contra la corrupción de la Victoria actual, ¿cómo vas a lograr que la Victoria nueva no se convierta exactamente en el mismo conato de corrupción? Si evidentemente tú no tienes la fuerza ni la fortaleza para poder hacer esto. Entonces, obligatoriamente uno tiene que desconfiar. Es así. Bueno, José, un mensaje final antes de concluir. Luego esto se queda durante 24 horas, lo vamos también a subir a YouTube para que todos los amigos puedan también verlo allí. Bueno, yo no voy a decirles lo que le dice todo el mundo, esto de quédense en casa, ya ustedes lo saben, deben permanecer en casa, pero también deben estar ojo avisor a todas las ejecuciones de las políticas públicas del gobierno. Un pueblo unido nunca va a ser vencido
y nosotros somos los garantes de que nuestro dinero en momentos de emergencia como este no sea dilapidado ni sea entregado a bolsillos de narcos, prostitutos, prostitutas y de corruptos, que es lo que ocurre regularmente en República Dominicana. Entonces vamos a tomar en cuenta esto, que tenemos que seguir ojo avisor a las ejecutorias del gobierno en cuanto a las políticas públicas. Este no es momento de ser agresivos en cuanto a las críticas al Estado, pero tampoco es momento de quedarse callados.